Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar ahora sí la charla sobre el tiempo de Cuaresma. Para ello vamos a compartir la pantalla. Entonces todos los que deseen también para tomar nota o de repente retener algún dato, pues también les va a ayudar esta presentación. Muy bien. Introducción. Quiero leerles este primer número que está tomado de las normas universales del calendario del año litúrgico y el calendario, en el número 27. Dice, el tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de Pascua. En efecto, la liturgia cuaresmal dispone a la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. ¿Qué cosa quiere decirnos aquí para que lo podamos tener presente? En primer lugar, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación. ¿Sí? ¿A qué? A la celebración de la Pascua. Y tengan en cuenta aquí un detalle, cuando hablamos de la Pascua no estamos hablando solamente del triduo pascual, o en algunos casos solo de algún día específico de la Semana Santa. Lo digo ya de entrada porque algunas veces se confunden las cosas y hay mucha efervescencia, mucho entusiasmo en el Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿no? Hay celebraciones apoteósicas en muchos lugares, pero también se nota, por ejemplo, un descenso en el Viernes Santo o en la Vigilia Pascual. Es verdad que aquí en Perú, lamentablemente, ya el sábado de la Semana Santa como que ha perdido ese tono de recogimiento. Entonces, la Cuaresma no solo nos está preparando al Triduo Pascual o a la Semana Santa. El tiempo de Cuaresma nos prepara para, uno, la Semana Santa, perdón. En primer lugar, la Semana Santa. Dentro de ella, el Triduo Pascual, que es la celebración más importante del año litúrgico. En segundo lugar, para el tiempo de Pascua, son esos 50 días en donde vamos a disfrutar en gran parte de él con la presencia del resucitado y también pues en el último momento pues el don del Espíritu Santo. Entonces la Cuaresma prepara para la Semana Santa, sobre todo el triduo pascual, el tiempo de Pascua y el don del Espíritu Santo. También, por su naturaleza, con el paso del tiempo, se fue descubriendo que era un tiempo oportuno para el catecumenado, sobre todo para ir ultimando, ¿no? Porque también en muchos lugares se administra la iniciación cristiana en la noche de Pascua, como se hizo desde muy antiguo. Entonces, digamos que esas son como las dos coordenadas que nos van a ayudar para prepararnos bien para la celebración de la Pascua. También dice aquí, ya como quien va delimitando los tiempos, dice, el tiempo de Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor exclusive. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de Cuaresma, su extensión va desde el miércoles de ceniza, lo que vamos a celebrar mañana por misericordia de Dios, hasta antes de la Cena del Señor. Porque si fuera incluyendo la Cena del Señor diría inclusive, pero no dice inclusive, dice exclusive. Quiere decir que a partir de la Cena del Señor ya estamos hablando del triduo pascual. Luego dice que desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual no se dice aleluya. También eso es otro dato importante.
antiguamente, en algo que se llamaba la precuaresma, se iniciaba con el entierro del aleluya, era un gesto que se hacía. Hoy en día los que celebran con los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II celebran la precuaresma, ¿no? En algún momento voy a hacer alusión a ella también. Entonces era un gesto simbólico, si se quiere, respecto de este tiempo, ¿no? Dice, el miércoles que comienza la cuaresma, que es en todas partes día de ayuno, se imponen las cenizas. O sea, el primer tono, si se quiere, de la cuaresma, o mejor dicho, del miércoles con que inicia la cuaresma, es precisamente el ayuno. Y a continuación pone la imposición de las cenizas. Esto yo no lo quiero dejar pasar porque es interesante darnos cuenta que antes que la ceniza ha sido el ayuno. Antes que la ceniza ha sido el ayuno. Y por eso el tiempo de cuaresma, o si quieren hablarlo en términos mucho más amplios, la cuaresma ha sido un tiempo de penitencia, de ayuno, antes que impusiesen la ceniza. Entonces, este dato es importante para ver cómo, en pocas palabras, se pone la evolución de la cuaresma. Antes que la ceniza, tiempo de ayuno. En su momento, hacia el final, hablaremos algo respecto del ayuno. Vamos a entrar ahora a la historia de la cuaresma. Hay evidencias de la existencia de las prácticas cuaresmales, en particular del ayuno, como preparación a la Pascua desde fines del siglo II y principios del siglo III. Entonces, no es que quiera ser insistente, pero la cosa va por ahí. O sea, la cuaresma siempre ha estado marcada por el ayuno. Desde el año 322 existen noticias de la cuaresma en Oriente, mientras que en Roma se celebró con seguridad al menos desde el 385. Esto también es importante, ¿no? Porque mucha de la liturgia ha sido tomada de lo que se celebraba en Oriente y sobre todo de la Iglesia Madre de Jerusalén. O sea, no pensemos de que esto fue ocurrencia de alguien, ¿no? Y dijo, ahora hay que hacerlo así. No, no, no. Es simplemente el reflejo de lo que se iba viviendo desde el primer momento. Entonces, desde el siglo IV ya hay como una cierta estabilidad de la cuaresma. Pero ya desde el siglo II, comienzos del siglo III, ya había esos inicios, ¿no?, cuaresmales. La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la práctica, la praxis, de un ayuno preparatorio el viernes y el sábado previos a dicha conmemoración. Esto es importante porque, aunque no estamos hablando y no vamos a entrar aquí a hablar de la Semana Santa, no sé si luego haya oportunidad de hacerlo, sí tenemos que darnos cuenta que el Viernes Santo también, junto con el miércoles de ceniza, es día de ayuno. Y se recomienda que el sábado también se ayune, que de eso poco se habla. O sea, mandamiento obligatorio es el ayuno del viernes, pero poco se habla del ayuno del sábado. Entonces, desde el primer momento hubo ese ayuno preparatorio el viernes y el sábado antes de la Pascua. O sea, en este momento estamos hablando muy al comienzo, no había la cuaresma como la entendemos ahora. Simplemente había esta preparación que consistía de un ayuno viernes y sábado a la Pascua.
Ya de esto hablaba la tradición apostólica, es una fuente litúrgica importante del siglo II. La práctica de la cuaresma data del siglo IV, o sea, ya habían antecedentes siglo II, siglo III, y ya la cuaresma, por decirlo de alguna manera, tiene su lugar en el siglo IV, cuando se da esa tendencia a constituirla como un tiempo de penitencia y de renovación. Entonces, esto también es importante, ¿no? Para poder entenderlo. O sea, si bien es cierto, estaba la institución catecumenal al lado, también la iglesia fue entendiendo poquito a poco que la cuaresma era ese tiempo pues de penitencia y de renovación. Y nuevamente, ¿no? Y esto se hacía con ayuno y la abstinencia de la ingesta de carne. Cuando hablemos del ayuno también, si no se me pasa, hablaremos del porqué de la carne. Ya en la consolidada en las iglesias de Oriente, la cuaresma, la cuaresma dura 40 días, periodo de preparación pascual. En cambio en Roma, al comienzo, era 3 semanas de ayuno diario, excepto los sábados y domingos. Excepto los sábados y domingos. Entonces, en el siglo IV se va organizando la cuaresma, se va poniendo de relieve ese matiz penitencial, y ya en Oriente ya la cuaresma duraba 40 días con su significado simbólico, obviamente, y luego en Roma todavía será un periodo de 3 semanas. Será en los siglos VI, VII cuando el ayuno cobra el protagonismo de la Pascua, perdón, de la Cuaresma. Es este momento en el que se presenta un inconveniente. Los domingos no se ayunaba, pero se quería cumplir con los 40 días. Entonces, ¿qué sucedió? Que se añadieron en el siglo VII 4 días más antes del primer domingo de Cuaresma, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Esto es importante también, porque algunos hablan de los 40 días, cómo los contamos, si contamos los domingos, si no contamos los domingos, y finalmente es una discusión que está ahí. Simplemente entendamos que los 4 primeros días son días preparatorios. Entonces, esos días preparatorios de alguna manera como que fueron un añadido. Esto lo podemos notar, por ejemplo, en la oración del primer domingo de Cuaresma. En la oración que hoy rezamos, cuando digo hoy, el primer domingo de Cuaresma, se habla de ese domingo como el inicio de la Cuaresma. Y es curioso, porque uno puede decir, pero si ya han pasado 4 días. No. Tengan en cuenta, acá abro un paréntesis, ¿no? O sea, las oraciones que rezamos en la misa, por ejemplo, o en la liturgia de las horas, no pensemos que son simplemente invenciones de hace 50 y algo de años con la reforma litúrgica. No, 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 no. Las oraciones que se leen, que se rezan, son de muchísima antigüedad, sacadas de sacramentarios, sacadas de libros litúrgicos primitivos, que técnicamente eso se llama el depósito eucológico, y de allí se ha ido armando las estructuras para luego presentar las oraciones de cada domingo, de cada día. Entonces, la oración del primer domingo de Cuaresma, por ejemplo, es llamativa porque efectivamente se percibe allí que es un inicio. Sin embargo, este añadido desde el siglo VII
es para completar esos 40 días de ayuno, excluyendo que no se ayunaban los domingos, porque era día del Señor. Incluso si ustedes revisan la liturgia de las horas, se van a dar cuenta que ahí nos dice que el domingo no se hace duelo ni se ayuna, ni se llora. Entonces, hay como una indicación a que el domingo tiene como un ritmo distinto, ¿no? Precisamente por ese matiz pascual. Como es la Pascua semanal, entonces allí no hay, ¿no?, el ayuno que se va viviendo en la Cuaresma. Más tarde se fueron añadiendo otros domingos de preparación a la Cuaresma. La quincuagésima, un domingo antes de Cuaresma, la sexagésima, 2 domingos antes, y la septuagésima, serían 3 domingos antes. Los que celebran con los libros litúrgicos antes de la reforma del Concilio Vaticano II, sí lo celebran, porque ellos están con otro calendario litúrgico. ¿Cuál era el fin de esta precuaresma que llamaban algunos? En primer lugar, era ir poniéndonos a tono. O sea, ya iba acercándose la Cuaresma. Y con ello, miren ustedes que es un espacio muy chiquito entre las fiestas de Navidad y la Cuaresma, ¿no? Este año es un poquito más extenso, pero ¿qué buscaba la septuagésima, la sexagésima y la quincuagésima? Era como ir bajando el tono festivo de la Navidad para irnos metiendo en ese tono penitencial. Entonces hoy para nosotros esto está suprimido, o sea, está ese bloque de las fiestas de Navidad hasta más o menos la segunda semana de enero en muchos casos. Luego de ello tenemos la primera parte del tiempo ordinario y terminado eso, así como hoy, se termina y mañana empezamos la Cuaresma, ¿no? Antes no era así, había esta precuaresma que tenía ese tono penitencial, ir poniéndonos a tono, ir bajando los festejos. Y hay una razón ya más humana, que es ir terminando los carnavales. Los carnavales han sido por mucho tiempo fiestas en donde se resaltaba el tema carnal. Entonces, esta precuaresma como que le iba bajando el tono, ¿no?, a todos los festejos que habían alrededor. El periodo cuaresmal de 6 semanas nació probablemente vinculado a la práctica penitencial, los penitentes. Ellos comenzaban su preparación más intensa el 6º domingo antes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación, que acaecía en la asamblea eucarística del Jueves Santo, ¿no? La misa del Jueves Santo por la mañana, el obispo celebraba una misa y allí daba la absolución a los penitentes. En algunas parroquias nuestras existen grupos que se denominan de esa forma, ¿no? Y qué interesante es saber la historia del sacramento de la penitencia, que en la antigüedad lo que hacían era reunirse los que buscaban el perdón de los pecados. Y ojo, en el comienzo de la iglesia la absolución del pecado solamente se daba una vez en la vida, no es como ahora que uno cae en pecado mortal, por ejemplo, y puede ir a confesarse 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? No, se daba una sola vez en la vida y se hacía a través de duras penitencias. Y esos grupos de personas que se inscribían, por decirlo de una manera, en este grupo, se denominaban los penitentes. Y que eran personas que estaban haciendo duras penitencias para esperar la absolución de sus pecados, que solo se daba una vez en la vida. Bien, entonces esto lo alcanzaban el Jueves Santo en la mañana. No entro aquí en el tema de si la misa crismal, no misa crismal, porque eso es una cosa muy reciente. Lo que sí había era esto de la absolución a los penitentes. Bien, pues eso es así a grandes rasgos una breve historia, ¿no? Luego de esto, de
del sistema penitencial, ¿no? La cuaresma en Occidente se ha mantenido así 40 días y en Oriente también. O sea, la cuaresma ha sido cuaresma desde que se descubrió el sentido de los 40 días, ¿no? Pues vamos a hablar de la liturgia, pero yo lo que he pensado, más que de complicar un poquito, hablando de la temática de las lecturas y esto, porque seguramente todos ustedes van a ir a misa, seguro, y van a escuchar la palabra de Dios proclamada y luego la van a escuchar explicada, yo quería detenerme en dos detalles. Y al final, de pasada, nada más voy a hablar algo de la estructura de la cuaresma. Que empezaba con una frase tomada de un gran historiador de la liturgia, Monseñor Mario Rigetti, que dice que la cuaresma está modelada sobre el ejemplo de Moisés y Elías, los cuales después de un ayuno de 40 días fueron admitidos a la visión de Dios y más todavía a la imitación del retiro y del ayuno cuadragenario realizado por Cristo en el desierto. Esto me parece que en síntesis es lo que debemos saber, ¿no? Por qué son 40 días, ¿no? Ya hemos hablado antes de que se añadieron 4 días más para completar los 40 días de ayuno y aquí ya le vamos encontrando el sentido, ¿no? Primero el ejemplo de Moisés y Elías. Luego vemos a Jesús que se retira al desierto, ¿no? Y ayuna. ¿A qué nos refiere los 40 días? Estos números son números simbólicos, obviamente, pero también revelan la teología y la espiritualidad de la cuaresma. Se constituyeron con relación a diversos acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿A qué nos refiere el número 40? Primero, los días del diluvio universal. Se acordarán seguro muchos de ustedes del arca de Noé, ¿no? Hubo un diluvio que destruyó todo y volvió a empezar, ¿no? Luego, los años transcurridos por Israel en el desierto, camino a la tierra prometida, los 40 días transcurridos por Moisés en el monte Sinaí, también, los días transcurridos por el profeta Elías en el desierto antes de llegar al encuentro con Dios en el monte Horeb, los días de penitencia de los habitantes de Nínive, hicieron penitencia durante 40 días antes que los destruyeran, bueno, advertidos de su destrucción, ahí se pusieron a hacer penitencia, y los días de ayuno de Jesús en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Entonces, si quieren así de modo global, esto es lo que significarían los 40 días de Jesús, perdón, los 40 días, la simbología, el número 40 para ser exactos, ¿no? Que luego se aplican a varias de estas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto tiene un valor didáctico. La cuaresma es tiempo de la destrucción del mal, como para los hombres del diluvio, de la prueba y de la gracia, como para Israel, de la oración se dispone al encuentro con Dios, como para Moisés y Elías, la penitencia, de la expiación en espera del juicio divino, esos 40 días de ayuno y penitencia de los habitantes de Nínive que aplacaron la ira divina, y el ayuno que hace Jesús en el desierto, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Eso en cuanto al número 40. Ahora, respecto del miércoles de ceniza, que lo vamos a vivir mañana, si Dios nos lo permite. El miércoles de ceniza es el principio de los 40 días de penitencia. Ojo, no quisiera confundir los días de penitencia con los días de cuaresma. Aquí, precisamente a la luz de lo que hemos escuchado y leído de la historia, estoy hablando de los días de penitencia. Entonces, el miércoles es
el inicio de la Cuaresma de los días de penitencia. Este es un día especialmente penitencial, en que los cristianos manifiestan el deseo personal de conversión a Dios. Ojo con esto, es el día de penitencia. La imposición de la ceniza es una invitación a recorrer el tiempo de Cuaresma como una inmersión más consciente y más intensa en el misterio pascual. Esto también es valioso e importante, ¿eh? Porque la imposición de la ceniza, que es un gesto bíblico, en muchos momentos del Antiguo Testamento, por ejemplo, se impone la ceniza, nos damos cuenta que es un gesto que se ha recogido en el cristianismo para poder significar de modo exterior ese inicio del itinerario penitencial. Yo aquí quiero leerles una cita tomada del Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, que me parece que es valioso para que podamos entender cómo arranca el uso de la ceniza. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano, para nosotros, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia católica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Entonces, a partir de esta nota, de esta cita del Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, primero, nos recuerda que es un gesto tomado de los antiguos ritos. ¿Pero para qué? Para manifestar, por un lado, el deseo de hacer penitencia, como lo hacían los de la penitencia canónica antiguamente, y por otro lado, para que sea ese signo de la actitud de un corazón penitente. Y aquí, aunque después seguramente saldrá en el momento que se puedan hacer algunas preguntas o comentarios, el gesto de llevar la ceniza no es para hacer una exhibición. O sea, si bien es cierto, es un signo exterior, también tendría que ser bastante modesto, ¿no? Entonces ahí también tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no se trata de exhibir, no sé, la cruz o el poco de ceniza que te ponen, sino pues tiene que ser ese significado interior, ¿no? de penitencia. Este gesto, no piensen que fue automático, sino que empezó a partir del siglo X. Es a partir de ese momento en que se empieza a imponer la ceniza. La bendición y la imposición de la ceniza tiene lugar dentro de la misa, después de la homilía. Los que mañana participen en la Santa Misa, pues seguramente en ese momento van a recibirla, ¿no? Y en algunas circunstancias especiales se puede recibir dentro de una celebración de la palabra. Las fórmulas de la imposición de las cenizas se inspiran de la Escritura, de Génesis 3:19 y de Marcos 1:15, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Y la otra que nos recuerda pues que somos polvo, ¿no? Y al polvo volveremos. La ceniza, para los que no lo sabían,
procede de los ramos bendecidos el domingo de la Pasión, domingo de Ramos, del año anterior, siguiendo una costumbre que se remonta al siglo XII. No piensen que la ceniza sale, no sé, de los pocos periódicos que existen todavía, ¿no? Se incineran y de ahí sale. No, 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 no. Sale de las ramas de olivo y de las palmas de los domingos de Ramos de los años anteriores. Obviamente que por el tiempo de pandemia, pues era algo complicado, ¿no? Pero si en alguna casa han tenido una ramita, pues ya tendrían que haberla llevado, pues para que se pueda incinerar oportunamente. Y vamos a hablar ahora de la espiritualidad. Quisiera leerles una cita, no está aquí, del Papa Benedicto XVI, que nos la decía hace 15 años. Qué rápido pasa el tiempo. La Cuaresma, que sea para todos los cristianos una experiencia renovada del amor que Dios nos ha dado en Cristo, amor que también nosotros cada día debemos volver a dar al prójimo, especialmente al que sufre y al necesitado. Solo así podremos participar plenamente en la alegría de la Pascua. Esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar a entender cómo vivimos nuestra Cuaresma. La Cuaresma no es simplemente un tiempo, pues no sé, como quien hace el esfuerzo para ir al gimnasio, ¿no? Dice, tengo que ir al gimnasio 40 días, entonces hago un esfuerzo de sobremanera para poder llegar y en el día 40 se acabó. No. La Cuaresma es una experiencia de amor, es una experiencia de misericordia, es una experiencia en donde vamos a llegar a estar con Cristo resucitado, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el Papa Benedicto. Experiencia de amor de Dios y experiencia de amor al prójimo. De ahí que hayan gestos que haya que vivir, ¿no? A lo largo de la Cuaresma. 3 son los temas propuestos por la liturgia cuaresmal. En primer lugar, el tema pascual. Ese es el telón de fondo, ya lo decía al inicio. Es esa oportunidad de vivir no solo de un modo lejano, sino también de un modo muy cercano, podríamos decir en primera persona, el tema de la Pascua. Porque la Cuaresma es preparación para las celebraciones pascuales. El tema muerte y vida asume una importancia fundamental. Esto se empieza a notar desde el segundo domingo de la Cuaresma y se hace más explícito en las 2 últimas semanas. Un segundo tema es el tema bautismal, como ya les decía al inicio, al comienzo la Cuaresma era también esta oportunidad para que los catecúmenos, digamos, vayan afinando, ¿no?, los detalles finales de su preparación. Por eso la Cuaresma va apuntando hacia esa Pascua que tiene también un tono bautismal. La Cuaresma en su estructura fundamental se formó en torno al sacramento del bautismo administrado a los adultos durante la vigilia pascual. Los cristianos toman mayor conciencia del propio bautismo. Y por último, el tema penitencial, ¿no?, que ya hemos dicho que eso ha estado presente desde el primer momento en la Cuaresma. Ayuno, penitencia. Miércoles de ceniza y el Evangelio del primer domingo, ¿no? Vamos a ver ahí a Jesús ayunando en el desierto. Aquí vamos a hablar de algunas prácticas cuaresmales, simplemente es enfatizar algunas de las cositas que se hacen, ¿no?, a lo largo de la Cuaresma. La Cuaresma implica un empeño ascético individual y colectivo, o sea, me toca a mí, pero también nos toca a todos. Y de los frutos que uno pueda sacar en esta Cuaresma va a notarlo en la Pascua. En primer lugar, la oración. La oración. Es tiempo para orar más. Y aquí yo te invitaría a que dediques un poquito más de tiempo para la oración.
El ayuno, como ese conjunto de las prácticas de mortificación. Eh, Se puede hablar en un sentido muy amplio. En primer lugar, la comida. Y ayunar es dejar de comer. Ahora bien, también hay que hacer algunas precisiones, ¿no? El ayuno, por ejemplo, no aplica a una persona enferma o, por ejemplo, a las personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces ya no están obligados a la ley del ayuno. Pero de 18 años a 60 años estamos todos obligados al ayuno. El ayuno consiste en sostenerse ese día con una comida fuerte. Algunos por necesidad o por trabajo también, ¿no? Sobre todo quienes tienen que hacer esfuerzos, podrían comer algo muy pequeñito, ¿no? Algo casi insignificante, digamos así, ¿no? En reemplazo de las comidas, las otras dos comidas, ¿no? Pero ayunar es dejar de comer, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Y aquí aprovecho en decir, ¿no? Hace algunas semanas venía circulando por las redes, ¿no? Que el Papa Francisco había dicho que hay 15 nuevos modos de ayunar. Y eso es falso, o sea, el Papa no ha dicho nada respecto de ello. Ahora bien, también hay que ayunar de aquellas cosas que sabemos que nos separan de Dios, ¿no? Y por otro lado, la mortificación, ¿no? Que permite una mayor disponibilidad para el prójimo y mayor tiempo para la caridad. Además, en la cuaresma se ayuna y se abstiene de carne todos los miércoles de ceniza, todos los viernes santo, y como les decía, también se recomienda el ayuno el sábado santo, en esa expectativa, ¿no? Al misterio de la resurrección. Y la abstinencia de carne de los viernes de cuaresma, ¿no? Esto también es importante. Y ya entrando en la recta final de esta pequeña charla, vamos a hablar de ejercicios de piedad cuaresmales. Aquí también quisiera hablarles desde el directorio de la piedad popular y la liturgia. La piedad popular desea anticipar la veneración cultual de la cruz. De hecho, a lo largo de todo el tiempo cuaresmal, el viernes, que por una antiquísima tradición cristiana es el día conmemorativo de la pasión del Señor, los fieles dirigen con gusto su piedad hacia el misterio de la cruz. Entonces, aquí vamos a hablar de qué ejercicios exteriores se pueden hacer en torno a la cuaresma. Vamos a citar algunos brevemente. En primer lugar, la veneración de Cristo crucificado. Contemplando al Salvador crucificado, captan más fácilmente el significado del dolor inmenso e injusto que Jesús, el santo, el inocente, padeció por la salvación del hombre. Entonces, por ejemplo, si tú tienes oportunidad en esta cuaresma, no sé, tienes un cuadro, tienes una imagen de el Señor crucificado, entonces puedes usarla, ¿no? Para contemplarlo, para orar, para meditar sobre todo lo que ha hecho el Señor, ¿no? Por nosotros. En segundo lugar, tenemos el Vía Crucis. Es el más conocido, ¿no? En muchas parroquias, por ejemplo en la mía y en todas las que se conocen, se hace este ejercicio, ¿no? A través de este ejercicio de piedad, los fieles recorren, participando con su afecto, el último tramo del camino recorrido por Jesús, las 14 estaciones. La veneración de reliquias de la cruz, aquí no he puesto la cita porque es muy difícil encontrar una reliquia de la cruz por aquí. Y finalmente la lectura y meditación de la pasión. Durante el tiempo de Cuaresma, el amor a Cristo crucificado deberá llevar a la comunidad cristiana a la lectura, a preferir el miércoles y el viernes sobre todo para la lectura de la pasión del Señor. Entonces, estas son las prácticas: veneración a Cristo crucificado, el Vía Crucis, la veneración de las reliquias de la cruz y la lectura y meditación de la pasión.
Yo aquí añadiría alguna cosita más, si me permiten. Hay libros espirituales que pueden ayudar también, por ejemplo, si alguno conoce o lo puede descargar en internet, por ejemplo, meditar como una preparación a la Semana Santa, este libro del Papa Benedicto XVI, que es un clásico ya, Jesús de Nazaret, el volumen 3, perdón, volumen 2, porque el tercero fue el de la infancia, donde hace una meditación y una reflexión sobre lo que fue pasando Jesús en la última semana, ¿no? Entonces es un buenísimo libro. O coger cualquier otro libro que trate sobre el misterio de Cristo ayudaría bastante a poder entrar con mayor conciencia en ese misterio que estamos celebrando. Solo para terminar, les decía hace un momento que mi intención no era enredarlos con detalles litúrgicos, pero no quiero dejar pasar un par de ideas. Primero, que la reforma litúrgica, la liturgia que nosotros celebramos, sobre todo tiene dos detalles. Uno, que se ha visto enriquecida. Entonces, la cuaresma tiene un elenco de lecturas para cada día que no deberíamos desaprovechar. Y en segundo lugar, que esta liturgia va en continuación con esa riqueza de la liturgia estacional de la Iglesia de Roma. Es decir, de que cada día, sobre todo los los miércoles y viernes, el Papa celebraba en las iglesias de Roma, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, hacia el siglo octavo, se completó todo eso, ¿no? Y se hizo todo un itinerario. De ahí que salen las famosas misas estacionales. Cuando no existían las parroquias, existían las estacio, que vendría a ser algo así, ¿no? Una iglesia donde se reunían los fieles. Eso desde el siglo octavo. Y por otro lado, pues vamos a ver que la liturgia del tiempo de Cuaresma es todo un itinerario de lo que, como dirá Jesús en el Evangelio de San Lucas, es una subida hacia Jerusalén. Entonces, vamos caminando con Jesús y hay que pedirle al Señor la gracia de poder subir con Él hacia Jerusalén, poder experimentar con Él ese misterio, que al final es el misterio de la redención. Pues bien, esta es esta modesta charla sobre el tiempo de Cuaresma para podernos introducir en esto que mañana vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su atención y ahora tenemos un breve momento por si hay alguna pregunta, hay alguna curiosidad, hay alguna inquietud. A ver, han levantado la mano. Adelante. Buenas noches, Buenas padre. noches, padre. Buenas noches a Buenas todos. noches. Padre, dos cositas. Una de ellas, ¿por qué en los días de ayuno y en la Semana Santa no se come carne, ¿no? Y la segunda preguntita, yo más antes, con mi mamá, bueno, mi mamá ya tiene 81 años y mi familia es católica de tiempos, nosotros durante la cuaresma, los días viernes ayunábamos. ¿Eso también se puede seguir practicando, padre, o no? Gracias. A ver si te entendí la primera pregunta. ¿Me preguntabas por la carne? Creo que era eso. Sí, Ya. ajá, por la carne. ¿Por qué se deja de comer la carne y se opta por otra cosa, no? Interesante pregunta. ¿Por qué carne? Porque antiguamente, muy antiguamente, muchos siglos atrás, comer carne era un lujo, por una serie de razones. Entonces la iglesia en su sabiduría sugirió dejar de comer carne roja. Por eso se sugería comer carne de animales de sangre fría, peces, pescado. Eh, y también se sugería comer anfibios.
ranas, sapos y cosas así, ¿no? Bueno, yo sé que aquí no se comen esas cosas, ¿no? No sé, ¿no? De repente algunos sí. Pero no se comía la carne por eso, porque era costoso. Entonces, como la cuaresma es un tiempo de penitencia, de limosna, también nos van a recordar mañana, entonces se evitaba comer carne, ¿no? Carnes rojas, ¿no? Carnes de animales de sangre caliente. Que con el tiempo se ha visto que ya no es así, ¿no? Por ejemplo, comer pescado, ¿no? Aquí ya es un lujo, ¿no? Por ejemplo, el domingo hablábamos con unos sacerdotes que el famoso bacalao es costoso. Entonces no va con esa finalidad. El pescado, siglos atrás, era la comida de los pobres. Entonces, eh, hoy en día, pues habría que pensar también de repente en otras alternativas. Yo en mi parroquia decía el domingo, por ejemplo, les contaba que esto le escuché a un obispo, ¿no? Ya fallecido. Él sugería, por ejemplo, ayunar de arroz. ¿Por qué no ayunar de arroz? Porque pescado, no sé si ustedes, pero yo no como todas las semanas pescado, todos los viernes no como pescado. Carne, no todos los días como carne. En cambio, el arroz. Y este obispo nos decía, ¿no? En alguna ocasión, el reto sería que te lo sirvan. A ver si eres capaz y tienes dominio de ti mismo de dejar un poco de arroz. ¿No? Algunos le pones ahí medio kilo de arroz y se lo comen todito y todavía piden más. Entonces, el arroz, ¿no? A ver si es una sugerencia por ahí. Y lo del ayuno, eh, la verdad, yo pienso que el ayuno no es exclusividad de la cuaresma. O sea, hay algunos que piensan que es solamente para el Viernes Santo, ¿no? Y eso, que algunos ayunan solamente una parte del Viernes Santo, porque en el primer despiste ya se desanimaron, ¿no? Entonces, la, el ayuno, como hemos podido ver en la historia de la cuaresma, tendría que ser también una oportunidad de poder ayunar más, ¿no? Y ayunar es dejar de comer. O sea, aquí no hay que dulcificar las cosas, ¿no? O sea, ayunar es dejar de comer. Ahora bien, si alguno está mal, no sé, tiene la gastritis o necesita tener alimento sólido, que coma. Esa será su mejor penitencia. Pero los que no padecemos de algún mal o podemos quedarnos sin estar comiendo todo el día, pues sí. Y con ello quitar también aquellas otras cosas que estorban, ¿no? Los que comen, por ejemplo, dulces en exceso, o los que beben en exceso bebidas alcohólicas, o los que fuman en exceso, etcétera. Este es un tiempo para saber renunciar y prescindir de aquellas cosas que no son necesarias. Aquí en el Facebook preguntan, Padre, ¿el ayuno no es pan y agua solamente? Bueno, el ayuno en realidad es dejar de comer. Pero si necesitas comer un pancito y tomar agua, pues bien, fabuloso, ¿no? Se puede. Y si por alguna razón tienes otra cosita, también. Lo que no recomiendo ni el viernes, los viernes de cuaresma, ni el viernes santo, ni el miércoles de ceniza es comer carne, ¿no? Sobre todo las carnes rojas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. ¿Alguien más quisiera preguntar, comentar? Pueden aprovechar. ¿Alguno quisiera hacer alguna pregunta más? A ver, adelante.
Padre Martín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué instrumentos musicales se dejan de tocar en el tiempo de Cuaresma? Interesante pregunta. En el tiempo de Cuaresma solamente se usa un instrumento para sostener el canto. Supongamos, ¿no? Un coro tiene sus músicos y, por ejemplo, tienen una variedad de instrumentos, pues durante la Cuaresma, para que se note, no se deberían usar todos, simplemente uno para que sostenga el canto, ¿no? Para que de repente no desentonen, no se desvíen, ¿no? Pero es eso, solo uno. Eso ya hasta la Semana Santa. Muy bien. También han levantado la mano. Adelante. Gracias, Padre. A ti por la pregunta. Berta, adelante. Creo que tienes que activar tu micrófono. En los ejercicios de piedad, Padre, Ujú. se puede hacer diferentes, como usted ha explicado, la veneración de Cristo crucificado, o es que también se puede hacer todas las semanas la Vía Crucis. Ujú. O sea, el Via Crucis no es algo, uno, exclusivo de la Cuaresma y dos, exclusivo de los viernes. No, uno puede rezarlo todos los días. Eh, lo recomendable, por ejemplo, es que tenga la visibilidad de las estaciones, pero si no las tiene también. Por ser un camino, normalmente se camina, a veces se da la vuelta alrededor de la iglesia, otros preparan estaciones en casa si lo hacen fuera de la iglesia. Pero, por ejemplo, si un enfermito no puede salir o por la situación delicada que pasa, tiene que estar en cama, por ejemplo, tranquilamente si tiene una guía, ahora con la ayuda de los teléfonos, ¿no? Puede rezarlo desde ahí. Entonces, uno, el Via Crucis no es solo en Cuaresma, ni tampoco es solo de los viernes. O sea, si alguno lo quiere rezar, no sé, terminando la charla, bien. Si alguno quiere rezarlo mañana, también lo puede hacer. Claro que sí, no hay ningún problema. Está Lo bien, Padre. importante, lo importante es que la Via Crucis nos tiene que ayudar a meditar en la pasión del Señor. Y aquí, Sí, perdonen, un comentario así más de lo exterior que de lo interior, ¿no? A veces qué triste es que algunas personas van al ejercicio del Via Crucis y están conversando, están distraídos, están pendientes de otras cosas, ¿no? O sea, ¿de qué te sirvió? De nada. Y si supiéramos, ¿no? Si rezamos bien el Via Crucis, eh, podemos ganar indulgencia plenaria. Qué bien, Padre. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Algunos preguntan en el Facebook, ¿no? Sobre cómo ayunar. ¿Se refiere a las tres comidas? Bueno, los que tienen tres comidas, ¿no? O sea, lo importante es que el día que ayunes te sostengas con una comida fuerte. Ahora bien, como les decía, o sea, sin ánimo de rebajar el espíritu del ayuno, si alguno necesita tomar algo porque por su trabajo, por su salud, tiene que hacerlo, que lo haga, ¿no? De repente uno dice, no voy a comer nada y, por ejemplo, trabaja en construcción, se desmaya, pues. Entonces, quien se tiene que alimentar, que se alimente, ¿no? Por su trabajo. Entonces, eso, ¿no? Ahora, por otro lado, preguntan qué es el ayuno de 40 días. El ayuno de 40 días que conozco es el ayuno del Señor en el desierto. Entonces, si alguno
recibe de Dios esa gracia maravillosa de poder ayunar 40 días, pues bendito sea Dios. No sé si es una modalidad de ayuno, no conozco si es algo distinto de lo que estoy explicando. También preguntan en el Facebook respecto de las indulgencias plenarias, pues en la Cuaresma sí hay algunas indulgencias, ¿no? Ya les decía, el Vía Crucis. En la Semana Santa hay muchas indulgencias plenarias también, ¿no? Entonces, sí, las hay, las hay. Muy bien, no sé si hay alguna otra preguntita por ahí. Preguntan aquí en el chat sobre los cantos de Cuaresma, los más recomendables. Debo reconocer que mi fuerte no es la música. Entonces, decir cuáles, no. Pero como siempre, o sea, tiene que respetar el espíritu del contexto que estamos celebrando. Si estamos hablando de un tiempo penitencial, eso supondrá pues que tienen que ser cantos moderados, tienen que ser cantos no tan festivos, tienen que ser cantos que nos lleven al recogimiento, ¿no? Sobre todo por ahí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, alguna pregunta final de repente. En Facebook preguntan sobre el domingo de Letare. El domingo de Letare es una excepción, si se quiere, del tiempo de la Cuaresma. Es ese domingo, hay dos domingos, vamos a ir por el lado más de los colores, que el sacerdote se podría vestir de rosado, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque es como un semáforo que te va indicando que las fiestas ya están cerca. Entonces, eh, hay una liturgia especial. En el Adviento tiene un contexto histórico distinto que el de la Cuaresma. En la Cuaresma era sobre todo cuando el Papa iba a San Pedro. Acuérdense que la Cuaresma tiene mucho de liturgia estacional, ¿no? Entonces le tocaba la estación de San Pedro y ahí había una liturgia solemne, ¿no? Entonces como ya era más próximo hacia la Pascua, entonces como que se indicaba de esa forma pues que la Pascua estaba cerca. Tengan en cuenta que en la antigüedad pues no había calendario litúrgico, no había televisión, no había redes sociales, entonces las cosas litúrgicas se iban comunicando de esa manera. Y es un domingo de gozo, de festejo, de alegría, ¿no? Entonces, salvo esos domingos y los de alguna solemnidad, por ejemplo en la Cuaresma coincide muchas veces San José, coincide muchas veces la Anunciación del Señor, esos días sí hay cantos más festivos, hay una liturgia más solemne. También preguntan en Facebook, ¿se puede pedir un poco de ceniza para llevar a casa? Yo diría que eso habría que preguntarlo a cada sacerdote del respectivo lugar, ¿no? Y la caridad pastoral de cada sacerdote indicará cuál es lo más oportuno, ¿no? Ojo que ya estamos, digamos que saliendo de este tema de la pandemia y no es lo mismo del 2020 o el 2021 que en estas circunstancias, ¿no? En la que ya muchos pueden de alguna manera participar presencialmente de la Santa Misa, ¿no? Si puedes ir, anda. Pero si tienes, por ejemplo, una persona enferma, pues habría que ver, ¿no? Con el sacerdote del lugar qué es lo más oportuno, ¿no? ¿Cómo se gana una indulgencia? Preguntan también por Facebook. Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Primera condición para ganar una indulgencia es la aversión al pecado. Es decir, que en mi interior hay una desafección total al pecado. Porque si no la hay, entonces es un poquito difícil ganar la indulgencia. Luego hay que ejecutar la obra y muchas veces
ahí está especificado qué hay que hacer, si hay que hacer una oración, si hay que peregrinar, que si hay que hacer una obra de caridad, etc. Entonces se va especificando, ¿no? Entonces, condición sin la cual no hay indulgencia es la desafección al pecado. Porque muchas veces se dice, que la indulgencia, que puedes ganar indulgencia, pero si no hay confesión, si no hay arrepentimiento, si no hay renuncia al pecado, entonces es un poquito difícil. Preguntan también, ¿cómo hacer una buena confesión en este tiempo? Pues yo recomiendo dos cosas. Primero, hacer un buen examen de conciencia. Y hoy en día en Internet hay muchísimos y muy buenos. ¿A qué me refiero? Muchas veces no sabemos, no tenemos claridad del pecado. Entonces, un examen de conciencia de estos que les digo, que hay en Internet, por ejemplo, te puede ayudar a examinar tu conciencia y a tener más claridad a la hora de confesarte, ¿no? Y en segundo lugar, a hacerlo. Y hacerlo durante la cuaresma, ¿no? Porque hay algunos que esperan al jueves santo, que parece que el padrecito se va a trasnochar y se va a quedar ahí. No hagas que el padre se trasnoche, ¿no? Anda durante la cuaresma, confiésate, reconcíliate con el Señor y empieza una nueva vida, ¿no? Porque algunos hacen colas kilométricas, ¿no? Para irse a confesar el jueves santo. No, aprovecha antes, ¿no? Que se puede. A ver, ¿qué hay por aquí en el chat? Preguntan, por ejemplo, si en la semana del Etare el ayuno se paraliza toda la semana o solo ese día. Por ser domingo no es recomendable ayunar. Digo no es recomendable porque cada uno verá. Si alguno quiere ayunar en domingo, pues y el Señor le da la fortaleza para poderlo hacer, pues fabuloso. Y no es toda la semana, o sea, es solo por ese día, ¿no? Que como muchos domingos de la cuaresma, pues eh, se puede ayunar, ¿no? Perdón, se puede levantar ese ayuno, ¿no? Entonces es solamente el domingo. El resto de días se mantiene en ese tono penitencial. No, no es que la cuarta semana de cuaresma es semana festiva, no. Es solo ese día. La cuarta semana es igual de penitencial. Aquí también nos dicen en el chat del Zoom que debemos hacer algunas mortificaciones para ayudarnos a vivir este tiempo de cuaresma. Sí. Pero también, sobre todo, desear tener alguna gracia especial. Lo digo porque muchos santos han dicho de que uno recibe en la medida que desee. Si yo quiero recibir una gran gracia de Dios, pues tengo que desearla, ¿no? Para mi crecimiento. Luego aquí hay una pregunta que no la termino de entender. Padre, ¿solo se aplica la ceniza el miércoles de ceniza o puede aplicarse dentro de los 4 primeros días? Pues el ideal es que se reciba el miércoles, ¿no? Ahorita no tengo claro si se puede hacer de un modo ya más discreto en los días sucesivos, creo que sí, pero ya dependerá mucho del sacerdote, ¿no? Y del criterio pastoral que utilice. Han levantado la mano. A ver, adelante. Vale, otra preguntita. Con respecto a las cenizas, el año pasado, ¿se acuerda? En nuestra parroquia, pues, el miércoles de ceniza se hizo virtual, ¿no? Y aquí en casa nos sobró cenizas, de Las Palmas, ¿no? Nosotros lo hemos guardado en un frasquito con su tapita y lo tenemos en un altarcito. ¿Lo puedo mantener todavía o tendría que llevarlo a la parroquia? Lo que podrías hacer es, uno, o llevarlo a tu parroquia, o dos, el enterrarlo, ¿no? Si tienes un jardín o tienes una maceta en donde sabes que de repente las mascotitas no van a hacer sus desórdenes, entonces lo puedes enterrar ahí y ya no pasaría nada, porque conservarla más tiempo no tendría mucha razón de ser, ¿no? Entonces, o lo pueden enterrar o lo pueden llevar a su parroquia. Muy bien, pues vamos a terminar por hoy esta charla sobre
el tiempo de la Cuaresma, que ojalá el Señor nos regale el poderla vivir bien, que nos regale la gracia de poder convertirnos también en este tiempo y que también aprovechemos toda la riqueza que tiene la liturgia de este tiempo, ¿no? Hay detalles muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, la austeridad de los gestos, los cantos, ya que se hablaba hace un momento de ello también, que vayan en consonancia con el espíritu de la liturgia que estamos viviendo, la riqueza de las oraciones. Qué interesante sería quien tiene facilidad o tiene mucha paciencia, puede buscar en el internet la misa de cada día y meditar las oraciones, meditar las lecturas, y eso nos va a ayudar a crecer mucho en este tiempo de Cuaresma. E irnos preparando con lecturas, con meditaciones respecto de la pasión de la Cuaresma para poder vivirlo bien. Si alguno tiene ocasión de poder vivir un retiro en este tiempo, sería más que fabuloso. Entonces, preparémonos bien para este tiempo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Pronto.